Te doy la bienvenida a esta siguiente clase del curso de Project. Repasando brevemente lo que hemos visto en las clases anteriores, se ha armado completamente la ADT con los nombres de las actividades ordenadas de forma jerárquica, se le ha asignado un código a esta misma ADT, se le han agregado las duraciones, se vincularon las actividades entre sí, entonces ahora es tiempo de asignar los recursos. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de las tres formas que yo considero son las más comunes a la hora de asignarle peso a las actividades. Una de ellas es agregar los recursos en la hoja de recursos, que pueden ser recursos del tipo trabajo, material y costos, los que vamos a ver en detalle en un rato más. La segunda forma que he visto también que se utiliza mucho es solamente trabajar con HH totales en Project por cada una de las actividades. Los recursos se manejan en otro software, principalmente lo he visto manejar en Excel o en algún otro software de preferencia, pero ahí se manejan y se controlan los recursos, el detalle de los recursos, y solamente a las actividades se les cargan las HH totales, dejando de lado obviamente los recursos del tipo material y el tipo costo, que no son controlados tampoco por Project. La tercera forma que he visto también es trabajar solamente con los costos totales en cada actividad. Los recursos se manejan en otro software especializado y solamente se le carga el costo total a cada una de las actividades de acuerdo al presupuesto. Aquí obviamente dentro de ese costo están los materiales, están los recursos tipo trabajo, está algún costo adicional y todo está simplificado en un solo monto por actividad. Vamos a repasar un poco cómo se agregan cada una de ellas, ya que por lo menos en mi experiencia he visto que las tres se utilizan mucho. Dependiendo del proyecto obviamente tienden a escoger una o la otra, también dependiendo de dónde esté sentado, si es que la parte del mandante o la parte del contratista. Entonces, para comenzar a revisar estos, vamos a empezar con los recursos que se agregan en la hoja de recursos. Para ingresar a la hoja de recursos lo vamos a hacer de dos formas que te voy a mostrar. La primera es yéndonos a diagrama de Gantt, dándole clic, y luego nos vamos a ir a la hoja de recursos. Esta es una manera de poder ingresar aquí en esta hoja de recursos donde vamos a repasar estas columnas y cómo agregarlos. La siguiente forma, si es que volvemos atrás, la siguiente forma de ingresar a la hoja de recursos es yéndonos en la parte inferior derecha, donde hay varias opciones aquí abajo de recuadro, y nos vamos a ir a la que dice hoja de recursos, que es la penúltima. Si le damos clic, vamos a llegar a la misma hoja de recursos. De cualquiera de las dos maneras está muy bien, vas a llegar al mismo lugar. En primer lugar tenemos que definir cuál va a ser el nombre del recurso al que se va a asignar. Luego de eso es necesario definir cuál es el tipo de recurso. En el tipo de recurso tenemos tres opciones, que son recursos tipo trabajo, recursos tipo material y recursos tipo costo. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? El recurso tipo trabajo se mide por la cantidad de trabajo que este recurso realiza. Este es el recurso que va a depender obviamente de las duraciones de las actividades para generar una u otra HH. Por lo general estos son recursos mano de obra o son recursos del tipo maquinaria, los cuales se miden en una tasa de hora hombre. Obviamente los costos también van a ser costo por hora. Los tipos material son como su nombre lo dice, materiales. Por ejemplo, si estás trabajando en el área de la construcción, que es la que yo trabajo, va a ser la madera, cemento, arena, ripio, todos esos materiales que se miden en metros cuadrados, kilogramos, toneladas, etc. Estos recursos tipo material no se controlan por HH, por hora hombre. Su precio tampoco es precio por hora de uso, sino que este tipo material, su tasa se va a medir de acuerdo a la unidad con la que se va a trabajar, ya sea metros, metros cuadrados, kilogramos, toneladas, etc. Por último, los tipo costo. Estos recursos tipo costo son costos adicionales que no influyen directamente en las actividades, pero que obviamente si están relacionados con ellas de alguna forma indirecta, pueden ser boletos de avión, alojamientos, arriendos, etc. Por ejemplo, si es que empezamos a trabajar con un recurso tipo 1 que es de tipo trabajo, la etiqueta es exclusiva de los recursos tipo material. Para trabajo y costo esta etiqueta está bloqueada y en esta casilla se coloca la unidad de medida del material. Como te lo dije anteriormente, puede ser en metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, toneladas, dependiendo de cómo vamos a medir los recursos tipo materiales. Para este caso, si es un recurso tipo trabajo, va a estar bloqueada absolutamente. Si tú quieres teclear algo, no vas a poder hacerlo. La siguiente casilla, que es iniciales, es para darle una abreviatura al material. Puedes colocar la que a ti más te convenga, no tiene mucha más ciencia que eso, solamente reconocer la inicial del recurso. Esta casilla personalmente yo no la ocupo mucho. Esta es la columna de grupo. Si es que agrupas los recursos en diferentes grupos, esta casilla te va a servir para distinguir a cuál grupo está perteneciendo o no. Aquí quiero detenerme un poquito. La capacidad es la cantidad de recurso tipo trabajo que tienes disponible para usarlos en tu proyecto. Las casillas de material y de costo aquí están bloqueadas. Solamente funcionan para recursos tipo trabajo.
Suele causar un poco de confusión ya que está expresado en muchas ocasiones en porcentaje. Yo aquí lo tengo y lo cambié para que se exprese en decimal. Si es que tú estás abriendo Project por primera vez, por defecto va a venir expresado en porcentaje. Y no debemos confundir la capacidad con la dedicación. La capacidad, como te dije, es la cantidad de, por ejemplo, pintores en un proyecto. Tenemos 6 pintores para asignar a las diferentes tareas. Eso sería la capacidad y agregaríamos 6. En cambio, la dedicación es cuánto tiempo realmente voy a trabajar en la actividad. Por ejemplo, los pintores dedican el 50% de su tiempo, 4,5 horas al día, para una actividad en específico. Esa es la dedicación, y la dedicación se asigna por otro medio, que es por el calendario de recursos. Acá vamos a dejar de lado eso y solo vamos a asignar la cantidad de recursos, o sea, la capacidad. Si no te quieres confundir, puedes cambiar la capacidad para dejarla en números decimales y no en porcentaje, así como yo lo tengo. Y para eso tienes que irte a la parte de archivo y luego te vas a la parte de opciones, parte programación. Y aquí en programación vas a tener la opción de mostrar las unidades de asignación como están en porcentajes o en decimales. Yo lo dejé en valores decimales para que no cause ninguna confusión. La siguiente es la tasa estándar y corresponde al costo normal de un recurso. La casilla solo está disponible para los recursos de tipo trabajo y de tipo material. Para las de tipo costo está bloqueada ya que es en otro lado donde se le asigna el monto, que lo vamos a ver más adelante. Para los recursos tipo trabajo la asignación es el costo por hora tal como aparece ahí. Por ejemplo, si tienes una retroexcavadora que te cuesta 35.000 pesos la hora, la tasa que se agrega acá van a ser 35.000 pesos. Para los recursos de tipo material, la tasa se define de acuerdo a la etiqueta que habías agregado anteriormente, como te lo comenté hace un momento atrás. Por ejemplo, si es que agregaste el costo en metros cúbicos, se tiene que agregar cuál es el precio de un metro cúbico de ese recurso. La siguiente casilla puede ayudarte con los costos igualmente, que es la tasa de horas extra. Funciona de la misma forma que la anterior, solo que aquí se agrega el costo de horas extra, pero esta casilla solamente está disponible para el recurso tipo trabajo. La casilla costo por uso, que es la siguiente, es un monto adicional que incurre tu recurso solamente por usarlo, independiente del rendimiento, independiente de la cantidad, por ejemplo, de kilogramos que vayas a utilizar, solamente por activarlo va a ser ese costo por uso. Yo este no lo ocupo mucho, ya que los costos extra yo los agrego en la hoja de costos, que más adelante vamos a ver. Ahora, si es que a ti te sirve, lo puedes agregar aquí mismo también. La siguiente, acumular, podemos elegir la forma en que queremos cargar los costos de los recursos. Podemos elegir que se te carguen todos al comienzo, que se carguen todos al final o que se carguen prorrateado. ¿Qué quiere decir eso? Proporcionalmente a la duración o al uso que va a tener ese recurso. Finalmente, tenemos la opción del calendario. Aquí puedes usar obviamente o el calendario del proyecto o cargarle algún calendario exclusivo para ese recurso. Por ejemplo, si tu recurso solo va a trabajar 5 horas al día o si tu recurso va a trabajar algunos sábados en específico, puedes crear un calendario especial para estos recursos. Así es como se manejan cada una de estas columnas, tanto para los recursos tipo trabajo, como recursos tipo material o como recursos tipo costo. Teniendo eso bien claro, lo siguiente que se tiene que hacer es asignar esos recursos en el diagrama de Gantt, que podemos volver dando clic aquí a diagrama de Gantt, o podemos hacerlo también yendo a la parte inferior derecha ocupando la primera opción que es diagrama de Gantt. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si es que tu recurso va a aumentar su costo? O por ejemplo si es un recurso tipo mano de obra va a aumentar su sueldo a la mitad del proyecto, o qué pasa si es que el material aumenta de costo desde cierta fecha en adelante, o qué pasa si es que el recurso cuesta más caro para una actividad en específico y para la otra el costo es menor. Hay una forma de poder hacer eso en el tiempo, te lo voy a mostrar brevemente. Para eso tenemos que ir a la hoja de recursos nuevamente y aquí podemos darle doble clic al recurso con el que vamos a trabajar y nos vamos a ir a la parte de costos. Acá puedes ver cuál es la tasa estándar que tiene desde cierta fecha en adelante, así como también vas a tener algunos recursos que de pronto por hacer una actividad te van a cobrar un monto en específico, pero ese mismo subcontrato para hacer otra actividad te va a cobrar un monto superior o inferior. También puedes elegir las opciones para ver si es que vas a utilizar la opción A, la opción B con un costo distinto, o si es que simplemente en cierta fecha en adelante la tasa estándar va a ser una o la otra. Ojo que tienes que tener cuidado al momento de asignar los recursos, asignar si va a ser tipo A, tipo B, tipo C o cualquiera de los que tú estés cargando o trabajando en este momento. Ahora sí, teniendo listo ya y habiendo entendido cómo funciona esta hoja de recursos, te voy a enseñar cómo puedes asignar los recursos a cada una de las actividades. Vamos a hacer algo muy similar que para las predecesoras. Podemos asignarlos directamente desde la columna recursos, que en este caso Project por defecto tiene la columna recursos.
Si es que no la encuentras, puedes agregar una columna nueva y puedes colocar nombre de recursos y se te va a abrir esta columna. Acá podemos hacerlo pinchando precisamente en la fila donde está la actividad que queremos asignarle recursos. Puedes abrir esa cinta desplegable y te van a aparecer aquí todos los recursos que has agregado en la hoja de recursos. Simplemente lo marcas y automáticamente se te asigna el recurso para la actividad, en este caso 1.2. Otra forma de agregar los recursos es yendo hacia la información que tiene esta actividad, dando doble clic como lo hemos visto en clases anteriores, y aquí se te va a abrir la información de la tarea. Nos vamos a la pestaña de recursos y aquí mismo se pueden asignar los recursos. Te vas a desplegar y te van a aparecer todos los recursos de la hoja de recursos y aquí puedes marcarlo, puedes agregar cuánta cantidad de estos recursos vas a agregar a esa actividad y automáticamente se te va a calcular el costo. En esta hoja, si es que tú quieres agregar recursos de tipo costo, agregas tu recurso tipo costo y manualmente ingresas cuál va a ser el costo total para esta actividad. De esa otra manera también puedes agregar el recurso. Una tercera forma de hacerlo, también como lo hemos visto en las clases anteriores, vamos a dividir la pantalla dando clic secundario mostrando división y acá también se pueden asignar los recursos. En este caso tenemos recursos y predecesoras. Nos vamos a la parte de recursos, que es la mitad izquierda. También una cinta desplegable, puedes seleccionar el recurso que quieras agregar a la actividad y también puedes colocar la cantidad de unidades que deseas ingresar. El trabajo se te va a calcular automáticamente. Si es que eliges algún recurso del tipo material, las unidades van a ser la cantidad de metros cuadrados, metros cúbicos o toneladas que le vas a asignar a esta actividad en específico. Una vez que ya has definido los recursos, de esta manera le das clic en aceptar y se van a ir asignando los recursos en las actividades. Por ejemplo, si nos vamos a la actividad 3 que no tiene ningún recurso, podemos asignarlo, le podemos dar la cantidad que deseamos y le damos a aceptar, automáticamente se calculan las HH para esta actividad en específico. Una última forma que te voy a mostrar para agregar los recursos también es posicionarse precisamente en la actividad a la que le quieres cargar algún recurso. Te vas a la pestaña de recursos y presionas asignar recursos. Aquí también se te va a abrir un recuadro donde va a aparecer cuál es el recurso que tú quieres asignar. Tú le agregas la cantidad de unidades que deseas y le pones asignar. Cuando se asigna el recurso te va a aparecer también el ticket que ese recurso ha sido asignado a la actividad 4. Como te digo, todos los recursos que tú agregaste en la hoja de recursos te van a aparecer aquí abajo. Automáticamente te está calculando el costo. Si tú agregas un recurso tipo costo, tienes que marcarlo manualmente aquí. Esas son 4 formas para poder agregar los recursos. Tú eliges la que a ti más te convenga, la que a ti más te guste. Otro punto importante que va a afectar tu cálculo es el tipo de tarea. Debes tener cuidado con qué tipo de tarea seleccionas para cada actividad. Existen 3 opciones y te voy a definir brevemente cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a trabajar en mostrar división, que para mí trabajar en mostrar división para asignar recursos, para ver predecesoras y sucesoras, es la forma más fácil porque te entrega mucha información en este recuadro y puedes ir avanzando más fácilmente. Lo que yo te quiero hablar un poco es sobre este tipo de tarea. Tienes 3 opciones de tipo de tarea que son la duración fija, el trabajo fijo y las unidades fijas. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Por ejemplo, si tú tienes duración fija, quiere decir que si tú le agregas o le quitas recursos del tipo trabajo, que son estos recursos que te afectan directamente el rendimiento de las actividades, si le aumentas la cantidad de recursos, la duración va a permanecer igual. En este caso 3 días, lo que va a aumentar va a ser el trabajo, en este caso serían las HH. Por ejemplo, si nosotros le aumentamos a 3 recursos del tipo 1, le aumentamos a 4 y le damos a aceptar, la duración va a permanecer constante, pero va a aumentar el trabajo. ¿Qué pasa si es que seleccionamos el tipo trabajo fijo o unidades fijas? Ambas funcionan de la misma manera o repercuten de la misma manera en tu programa. El trabajo fijo o las unidades fijas quiere decir que al momento de asignarle mayor recursos, la duración se va a ver afectada porque el trabajo es el que va a permanecer constante. Si es que lo vemos en la práctica, por ejemplo, seleccionemos trabajo fijo y aumentemos a 5 la cantidad de recurso tipo 1. Si le damos a aceptar, va a permanecer constante las HH o el trabajo, pero te va a disminuir de 3 a 2.4 días la duración. Vamos a volver atrás y vamos a ver cómo funciona unidades fijas, que en este caso funciona de la misma manera. Si es que agregamos, por ejemplo, 5 recursos, le damos clic en aceptar, va a tener el mismo efecto, va a disminuir la cantidad de días, pero el trabajo va a permanecer constante. Tú escoges cuál va a ser el tipo de tarea que vas a ocupar para cada una de las actividades.
Otra cosa que te quiero mostrar, y te lo voy a graficar de la siguiente manera: si cambiamos, por ejemplo, la vinculación entre la actividad 3 y la actividad 4 y hacemos que ambas comiencen al mismo tiempo, vas a notar lo siguiente. Inmediatamente aparecieron estas siluetas de personas en rojo. Eso quiere decir que estas tareas tienen recursos sobreasignados. Veámoslo un poco más en detalle. La actividad número 4 tiene 6 recursos que van a ser utilizados entre el 15 de noviembre y el 19 de noviembre, mientras que la actividad 3 tiene 6 recursos más también que van a ser utilizados entre el 15 de noviembre y el 21 de noviembre. Eso quiere decir que entre el 15 de noviembre y el 19 el proyecto te está exigiendo tener 12 recursos del tipo 1. En este caso recordemos lo que hemos asignado en la hoja de recursos. Si es que nos vamos a la hoja de recursos, te vas a dar cuenta que tienes la capacidad máxima de 6 recursos y el proyecto te está pidiendo 12. Es por ese mismo motivo que inmediatamente te lanza alguna alerta, porque lo que te está indicando es que tú tienes una capacidad de X recursos y estás ocupando una cantidad Y mayor de ellos. ¿Qué se puede hacer para corregir? Eso va a depender de cada equipo de trabajo. Puedes simplemente ir a la hoja de recursos y aumentar la capacidad, que en la práctica sería como contratar más recursos, o puedes modificar la secuencia de actividades para que no exista ese choque, que puede traducirse en aumentar el plazo del proyecto en caso de mover la ruta crítica. Puedes quitar algunas unidades de recursos también a las actividades. En la práctica es bajar la cantidad de trabajadores para cierta actividad, que puede traducirse en una sobrecarga de trabajadores. Tienes varias opciones para corregir este problema y va a depender del equipo de trabajo cuál es la determinación que van a utilizar. No está de más comentar que este tipo de problemas de sobreasignación solamente se generan con los recursos del tipo trabajo. Para Project los recursos tipo material son infinitos, por lo que nunca se te va a levantar ninguna alerta. Obviamente sabemos que en la práctica eso no es cierto, por eso es mejor llevar un control de los materiales en algún otro software especializado o en algún otro medio. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa? Si vas a contratar más personas, entonces te diriges a la hoja de recursos y acá simplemente aumentas a 12 la cantidad de personas contratadas. Si es que tienes 12, automáticamente ya se te van a nivelar los recursos y no vas a tener problema de sobreasignación. ¿Qué pasa si no puedes contratar 12 y solamente tienes 6 y ahora quieres modificar la cantidad de unidades de una actividad? Solamente tenemos que ir a estas actividades con problema y acá vamos a asignar, por ejemplo, 3 recursos para la actividad 3 y vamos a asignar 3 recursos para la actividad 4. Si le das a aceptar, automáticamente desapareció tus problemas de recursos porque cada uno de ellos va a estar asignando con 3 y 3 y el total entre el 15 al 19 de noviembre va a ser de 6 recursos. Si esto no es opción y necesitas tener 6, lo siguiente que tú puedes hacer es modificar el programa y poder hacer algunos cambios. Como por ejemplo en este caso las actividades están trabajando de una forma comienzo-comienzo, están trabajando al mismo tiempo, podemos cambiar la secuencia para que sea una secuencia de fin-comienzo. Al hacer eso tienes que tener cuidado obviamente de que si estás afectando la ruta crítica se va a traducir en un aumento de plazo. Ahora, esto es muy fácil verlo porque tenemos muy pocas actividades cargadas, pero si es que el problema es mayúsculo, si tenemos miles de actividades cargadas y tenemos varios problemas de sobreasignación y no sabes cuál es el problema real para poder tomar una decisión, entonces hay una opción de que Project lo haga. Para eso te puedes ir a la parte de recursos, te vas a la parte de opciones de redistribución, le das clic en opciones de redistribución y aquí puedes también decirle a Project, marcando las casillas que tú más quieras, necesito que por favor trabajes y me redistribuyas las actividades. Cuando completaste esto le puedes dar primero en redistribuir todo. Project va a empezar a procesar, te va a redistribuir, te va a ordenar las actividades de una secuencia distinta y ahí obviamente tienes que analizar si es que esa redistribución te sirve o realmente no te sirve. Más detalles sobre la redistribución de los recursos, así como el análisis más profundo de ello, lo puedes encontrar en mi curso Administración de Proyectos con MS Project. Ahí vamos a ver todas estas opciones, así como gráficos de redistribución para la toma de decisiones de tus proyectos. Entonces, con lo que te acabo de mostrar, has aprendido cómo asignar a Project los recursos en la hoja de recursos. Por eso vamos a dejar esta clase hasta acá. En la siguiente clase vamos a ver las otras dos opciones, que es cargar HH y también entrar en la tabla de costos para poder agregar los costos directamente. Nos estamos viendo entonces en la siguiente clase.